Muy buenas, hoy vamos a hablar del binomio de Newton y de una forma de demostrarlo que seguro que no habrás visto antes, y es a través del cálculo con operadores. El binomio de Newton no es más que una identidad que nos relaciona la suma de dos monomios, x e y, que están elevados a una potencia con su desarrollo. Una forma de verlo, que es bastante tradicional, es decir que la expansión de un binomio no es más que la suma de todos los términos de orden menor, ¿no? Por ejemplo, x elevado a n por un factor, ¿no? Más y por x elevado a n menos 1 por otro factor. Pero, ¿qué vale este factor? Bueno, una forma de verlo es decir, bueno, tiene que ser el número de permutaciones diferentes que haya. Por ejemplo, en x elevado a n, aquí tenemos n, x, permutaciones diferentes, solo hay una, ¿no? Esta, porque si intercambiamos dos, va a ser igual. Entonces, el coeficiente que lo acompaña va a ser básicamente 1, ¿no? Va a ser x elevado a n por 1. Ahora bien, el número de permutaciones que van con una y y n-1x, ¿no? Va a ser este, permutaciones diferentes, o bien también x por y por x, ¿no? Y así podríamos seguir. Pero nos damos cuenta de que el número de combinaciones diferentes va a ser esta más esta, o sea, donde la y permanezca en el primer lugar, en el segundo, así, etcétera. Vemos que hay n sitios, pues será n, ¿no? Y como son iguales, pues será n por una de ellas. Por ejemplo, n por y por x elevado a n-1. Y así podríamos seguir de forma, pues, mecánica, ¿no? Pero bueno, parece que puede resultar realmente complicado, ¿no? Como contar el número de permutaciones, por ejemplo, de dos y y el resto x, ¿no? Entonces, una forma alternativa de ver esto es a través de lo que se llama el cálculo con operadores. Y en este caso, de cómo actúa el operador exponencial de un número por la derivada, o sea, el operador exponencial de la derivada, sobre una función de x. De vídeos anteriores sabemos que este operador actúa como una traslación en el dominio de x, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar esta característica del operador para poder desarrollar este binomio y saber los coeficientes que acompañan a cada término? Pues nos damos cuenta de que esto puede ser escrito a través de esta identidad, ¿no? Aquí a es el parámetro de traslación, entonces aquí será y sobre x elevado a n. Esto será x más y elevado a n, que es justamente lo que buscamos. Entonces, una vez demostrado esta identidad, vamos a ver cómo trabajar con ello. Y es muy fácil, simplemente lo que nos damos cuenta es que podemos expandir la función, o en este caso el operador exponencial, en serie de Taylor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que la exponencial de x, e elevado a x, se puede desarrollar como 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, y así, etcétera, ¿no? O en otras palabras, de forma compacta, a través de este símbolo, x elevado a q partido q factorial, donde q va de 0 a infinito. En q igual a 0 vale 1, en q igual a 1 x partido 1 factorial 1 y así hasta infinito. Entonces simplemente donde haya x ponemos y por la derivada respecto de x. Y vamos a sustituir, entonces, esto será q igual a 0 hasta infinito de y elevado a q sobre q factorial derivada respecto de x q aplicado a x elevado a n, ¿no? Borramos aquí y lo que vemos es que el problema se ha reducido a evaluar el valor de la derivada de orden q de la función x elevado a n, ¿no? Vamos a trasladar este problema de una forma diferente y es como lo hemos desarrollado antes, ¿no? Como si fuera una suma, 1 más
y derivada respecto de x es simplemente desarrollar la suma. Más y al cuadrado partido 2 factorial derivada respecto de x más y este operador actúa sobre x elevado a n. Podemos ver que la actuación es de término a término porque es un operador que se llama lineal, o sea que la suma del operador aplicado a una función es lo mismo que la suma de las aplicaciones. ¿Y cómo se determina esto? Bueno, el primer término es la identidad, lo deja igual, ¿no? 1 por la función, lo deja igual, que es el primer término que obteníamos antes. El siguiente término es un poco más interesante. Y por la derivada respecto de x elevado a n. ¿Cuánto vale esto? Bueno, sabemos que esto vale n por x elevado a n menos 1, ¿no? Podemos sustituir ya. Y nos damos cuenta de que este es el primer término que habíamos obtenido antes. Y no es más que el número de permutaciones, n es el número de permutaciones de y, una vez y n menos 1x. Si seguimos, podemos decir que esto es 2 factorial, derivada segunda de x elevado a n. ¿Cuánto vale esto? Bueno, la segunda derivada es n por la primera derivada respecto de x elevado a n menos 1, y es n por n menos 1, x elevado a n menos 2. Y vemos que ahora se vuelve un poco más interesante. N por n menos 1 es el factor. Sustituimos aquí ya, borramos. Entonces, el 2 lo ponemos delante, n por n menos 1 partido 2. Y al cuadrado, x elevado a n menos 2 más pam. Vemos que el número de permutaciones diferentes con 2y y n menos 2x es n por n menos 1 partido 2. Y vemos como esta forma de obtener los coeficientes es relativamente sencilla, ¿no? Simplemente es ir calculando derivadas y bueno, poco más, ¿no? Pero nos damos cuenta de que la derivada se tiene que parar en algún sitio, ¿no? No va a ser una suma infinita. Pues sí, es cierto. Si tú derivas x elevado a n más de n veces, te darás cuenta de que el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, vamos a hacer el término con n, ¿no? Pum. ¿Cuánto vale esto? Esto vale, pues, bajamos n menos 1, así, hasta que llegamos a n menos 1, n menos 1, que esto es 1. O sea que esto es n factorial, ¿no? N factorial por 1. ¿Por qué? Porque hemos bajado el exponente. Fijémonos. Aquí, si es 1, bajo 1. ¿Ves? Aquí, si es 2, 2. Y si es n, pues dejo un exponente x elevado a 0, que es 1. Entonces, esto será n factorial por 1. O lo que es lo mismo, n factorial. Y vemos cómo se cancela aquí. O sea que esto al final queda como i elevado a n más términos que son 0, por eso mismo, porque la derivada de una constante es 0. Nos fijamos que el primero y el último término tienen el mismo número de permutaciones, como era de esperar, ¿no? Porque, dada la simetría del problema, si intercambiamos x con y, aquí derivar respecto de x o respecto de y es lo mismo, el resultado va a ser el mismo, lógicamente. Entonces, querríamos esto de una forma cerrada, ¿no? Porque aquí tenemos las expansiones de los diferentes coeficientes. ¿Y cómo podríamos hacerlo eso? Bueno, simplemente decir que esto es q igual a 0 hasta infinito, hasta i elevado a q, partido q factorial. Y ahora lo que queremos es saber cuánto vale este término, ¿no? Que tenemos aquí. Y para ello, bueno, si seguimos el patrón, simplemente será bajas n, o sea, n menos 1, tal, pero eso se puede escribir como n factorial partido n menos q factorial. ¿Por qué? Si q es 0, n sobre n factorial es 1. Este término. Si q es 1,
n partido n-1 factorial sería n, o sea, justamente este término, y así sucesivamente. Y esto por x elevado a n menos q, porque es el número de órdenes que roba, ¿no? Que roba la derivada. Aquí es 1, 2, etc. Entonces, escritos ya lo que vale de forma general la derivada, pues ya tenemos el resultado final. Si podemos ordenar esto, ¿no? Un poco. Vamos a quitar esto. Venga. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es el binomio de Newton y esta expansión es lo que se llama el binomial, que se escribe como, bueno, voy a escribirlo aquí, q igual a 0 hasta infinito de n elige q x elevado a menos q, que justamente lo que nos dice esta expresión cerrada aquí, o n sobre q, es una notación, es el número de permutaciones diferentes que tenemos de ordenar q, y con n menos q, x. Y bueno, este es el resultado. Para que veáis que hemos traducido las permutaciones en otro dominio, que es un cálculo con operadores, y que el problema simplemente se ha basado en calcular derivadas y sumar, y ya está. Tampoco es tan complicado este cálculo. Y aquí podéis ver la potencia que pueden llegar a tener, pues básicamente trasladar nuestro dominio de trabajo a un dominio de operadores. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues espero vuestro apoyo, vuestro like, suscripción, etc. Pues nada, un saludo y nada, hasta la próxima.